Hoy vamos a conocer el primer y único hondureño quien ha corrido a pie de costa a costa, de Trujillo a Choluteca, 788 kilómetros. ¿Por qué él hizo esto? Vamos a aprender hoy. Gerson López, ¿cómo está? Pues aquí estamos, gracias por la invitación. Aquí estamos, Gerson, en la comunidad de Flores de Oriente, aquí en Lima, con los estudiantes de la escuela aquí. Mira cómo quedó la escuela, destruido totalmente después de huracanes Eta y Iota. Ya lleva 3 años, profe, que estos niños no han tenido sus aulas. ¿Cómo te hace sentir el corazón? Es una tristeza enorme, ¿no? ¿Por qué el profe Gerson corrió tanto? ¿Por qué tanto sacrificio, sudor y dolor? El sueño de Gerson es poder reconstruir esa escuela destruida aquí en Lima, y lo va a hacer junto conmigo, Gerson. Sí. Muchas gracias. Hoy vamos a conocer, aunque sea un vistazo, de cómo fue esa odisea para Gerson de 788 kilómetros. Voy a intentar a correr desde Progreso hasta aquí a Flores de Oriente. Son 27 kilómetros, cual representa 3% de lo que usted hizo. Vamos a ver si puedo. Nos encontramos a las 5 de la mañana enfrente de Muscle Gym, donde entrena Gerson López. Vamos a calentar un poco. Hey, nos está acompañando Eddie, campeona de fisicoculturismo, y Jorge Aguilera de Muscle Gym. Aquí estamos con los oficiales de la policía aquí brindándonos seguridad, ya que vamos a correr por la carretera. Muchos carros, pero gracias a ustedes vamos a estar bien, creo. Vamos a irles recordando para que no vaya a haber ningún tipo de problema. Aquí estamos en la entrada de Progreso ya. Mira, la gente ya a las 5 de la mañana están aquí. ¿Esos buses para dónde va, amigo? Para San Pedro. Hasta San Pedro Sula. ¿Desde qué hora están en operación los buses? De las 4:20, 4:30. 4:20 ya los buses están funcionando. Es impresionante, a las 5:30 de la mañana ya la cantidad de gente que ya está yendo al trabajo aquí en Progreso. Ando un poco asustado, ya llevo bastante tiempo de no correr tanto, ya que he andado lesionado de la rodilla. Aquí estamos encima del puente Democracia, ya saliendo de Progreso. A mi derecha está el famoso río Ulúa. Esos ríos son los ríos que se han desbordado, ha destruido tantas aldeas en el sector norte de Honduras. Gran simbolismo de comenzar de aquí de Río hasta Flores de Oriente, donde vamos a reconstruir una escuela destruida por las inundaciones. Bueno, ya llegamos al punto de inicio. Gerson, una oración para el día de hoy. Siempre hacíamos esto nosotros con el grupo en la mañana, darle gracias a Dios. Vamos a ir a la oración de ahorita. ¿Alguna pista para los novatos como yo, que 21 kilómetros es bastante? ¿En qué debemos de estar cuidándonos? Pararse bien, tener cuidado en una piedra, ir paso a paso. Cuando ya comience el desgaste energético, saber la mente, controlarla. Sí. Y bueno, disfrutar de esto del atletismo, disfrutar del dolor, disfrutar de la fatiga. Eso es lo bonito del atletismo, disfrutar de... Ajá. ¿Y si sale una culebra o algo? A brincar y saltar. A brincar rápido. Sí, a brincar rápido. ¡Vamos! ¿Y ya hay agua de coco ya? Ya estamos cansados ya. ¿Cuánto vale? 10 lempiras, sí, vamos a 4, por favor. Tomo bastante agua de coco en la trayectoria. Claro, la hidratación es importante. Don José, ¿usted desde qué hora se levanta para vender agua de coco aquí? A las 4. 4 de la mañana. ¿Para qué es bueno el coco, señor? Para todo. Para todo, la sangre, todo. Sí. ¿Usted cuánto de eso toma al día? Tomo 3. 3 al día. Ya hemos corrido bastante, ya tenemos mucha sed. Vamos a hidratarnos. A las 5 de la mañana, agua de coco. Vamos a ver qué dice Chilo. Bien temprano se levantó hoy. Qué rico. Pero vas a correr, ¿verdad? Sí, ya vamos a empezar. Pero en el carro. Correr en el carro, dice. Está haciendo frío a las 5 de la mañana hasta aquí en Progreso, pero quién sabe en una hora cómo va a ser la temperatura. El lugar que le daba más frío en la trayectoria, ¿cuál ciudad fue? Cerro Yule, en la carretera hacia Sabana Grande, -5. A las 4 de la mañana corriendo -5 grados. Ahí. Puro hielo prácticamente. No puedes respirar porque no te llega el oxígeno. Bueno, ya que tomamos agua de coco, vamos a seguir. Gerson, aquí estamos enfrente de la empresa de banana. Muchas personas de la costa norte, quienes eran afectados por las inundaciones, trabajan para estas empresas. Ellos son prácticamente el corazón de Honduras. Como ciudad es lo que nos identifica a nosotros, la tela, que es la mayor productora de banano a nivel nacional. Nuestros antepasados se levantaron económicamente gracias a la tela. Los campesinos que trabajaban en la finca bananera se levantaron el país. Ahora son ellos que necesitan ayuda. Correcto. Con esto de la naturaleza se necesita de que ellos tengan sus escuelas
escuela, que ellos puedan de alguna manera u otra estar estables. Pero habla un poquito más, Gerson, porque quiero descansar más. Cuénteme, ¿por qué tan temprano hoy? ¿Hasta dónde? San Pedro Sula. ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar? A las 5 de la mañana, todos los días, ¿sí? Los progreseños, los limeños, sanpedranos se levantan muy temprano aquí en la costa norte para ir a sus trabajos. Ese joven, ya sabe, a las 5 de la mañana ya está yendo a su trabajo, todos los días. Ok, ya que estamos cansados, vamos a pedir un pequeño jalón al señor. Hasta la Lima nos puede. Dígame. ¿En qué estamos trabajando hoy? Estamos juntando lo que es reciclaje. Reciclando ya para proteger el medio ambiente. ¿Desde qué hora usted? Desde ahorita a las 5. 5 de la mañana ya, limpiando toda la ciudad. Así es. ¿Hasta qué hora usted? Hasta las 10. Hasta las 10. Sí. ¿Y cómo se siente la pierna después de 5 horas de bicicleta? No, se siente bien. ¿Cómo nada? Sí. Excelente. ¿Cuántos años lleva en esto? Poco tiempo, como unos 3 meses. 3 meses, Pero sí, ya. Estuve 2 años viajando para Lima en bicicleta. Wow. Aquí estamos en la Colonia Liberación. Vamos a agarrar aire un poquito. Aquí tengo varios amigos aquí en la Colonia Liberación. ¿Cómo está? Bien. Mucho, hermano. Vamos al trabajo. El trabajo. Sí, pues se va. Gran persona. Él quedó con nosotros durante Huracán Eta y Iota con su familia porque todo ese sector se inundó. Tengo algo por aquí, vamos a ver. Aquí está, mi gente, una escuela que construimos aquí por la orilla de la carretera, aquí en la Colonia Liberación. Después de los huracanes, yo me vine para ver cómo estaba recién hecho la escuela. No hubo problemas estructurales. Aquí está siempre fuerte para todos los niños de la comunidad. Encontramos algo súper raro. ¿Qué era esto? Escucha, ¿qué pasó aquí, Gerson? Son de esos accidentes que pasan en las carreteras y... Qué peligroso. Se agarró fuego de repente, ¿crees? Sí, sí. ¿Pero qué cosa qué? El Pepsi sí sobrevivió. La magia de la Pepsi sobrevivió, mira mi gente, qué fuerza. Ya tenemos aproximadamente unos 3-4 kilómetros. Lo había dividido en 4 etapas. Esta es la primera etapa donde antes era el peaje. O sea, falta 3 kilómetros o... Llevamos 3 kilómetros apenas. Todo ese lado, ¿eso es qué? Caña de azúcar, también somos otro de los productores fuertes. ¿Ese azúcar, profe? Sí, no, para todo este producto, el producto que tanto les gusta a algunos catrachos ahí. Mira a alguien aquí, ¿ves? Vamos a ver qué pasó. ¿Va bien con la moto? Sí, listo, está bien. ¿Se punchó la llanta? No, es que me anda fallando ¿Para dónde va? San Pedro. ¿Desde qué hora se levanta usted para trabajar así? A las 5. A las 5 de la mañana. ¿A quién se dedica todo ese esfuerzo, sacrificio? Mi familia. Gran persona que acaba de arreglar una moto que se falló desde las 5 de la mañana, sacrificando sudor, su tiempo para su familia. Dijo, vamos a seguir. ¿Dónde queda Guadalupe? Aquí. Aquí es, aquí es. Perfecto, tengo bastantes amigos aquí en esta colonia. Estamos en la Guadalupe. Creo que unos 20 o 30 personas de la colonia aquí se quedaron en Villa Soleada después de Eta y Iota en nuestro albergue. Aquí estamos, gente, una de las escuelas que construimos aquí. Aquí está todavía muy fuerte y veo que la comunidad sí lo estaba manteniendo, ya tiene otro color de pintura. Ya lleva 7 años. Yo pensé que era más reciente, pero esa escuela la habíamos construido en 2015 con todas las familias de la comunidad. Saludo a toda la gente de Guadalupe. Están reconstruyendo el muro, ya que prácticamente todo el muro perimetral de la propiedad de la escuela se cayó por los huracanes. Qué bien que están trabajando en eso. Nos está invitando una familia aquí. Ay, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Mucho gusto. Mucho gusto. Aquí estamos con el pequeño guerrero Dylan. Él es un alumno de la escuela aquí que construimos. ¿Qué está haciendo ahí, Gerson? Sí. No está robando fruta, ¿verdad? ¡Hey, policía! ¡Mira, policía! Vamos a ver. Es un poco duro. Ya, rico. Cuénteme, Gerson, en la travesía, ¿cómo es de importante comer fruta cuando está corriendo tanto? Todo lo que es fruta es necesario estarla comiendo durante la travesía, que era lo que más comíamos, porque se corrían entre 5 a 7 horas diarias y había que comer durante el recorrido. No puede correr y comer pollo chico y correr otra vez. No, no. No, véngase. Mira dónde estamos, central de mayoreo de frutas y verduras. Vamos a ver si nos da entrada. Venimos a comprar frutas, ¿sí? Mucho gusto, gracias. ¿A dónde estamos?
estamos en la gran central de abasto, esto es nuevo. Para la gente que vende frutas, verduras, aquí puede venir. Puede venir de todos los sectores del lado de aquí de Progreso. Veo que ustedes son los primeros en abrir, va, amigo. ¿Desde qué hora se abren aquí? A las 5, perdón. A las 5 ya. Cuénteme, muchas personas no les gusta comer verdura. ¿Por qué es tan importante la verdura? Es lo que el cuerpo necesita, ¿no? La parte saludable. Y no tenemos esa cultura donde nosotros podamos alimentarnos de la mejor manera. 60 lempiras te vale una 3 litros que no te ayuda en lo más mínimo. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto vale la remolacha? 20. Vamos a ver, un patastillo, 10. 10. Una libre de tomate, 18. ya tenés 48 lempiras. Y con 12 lempiras, ¿qué más podemos comprar, señor? Pepino, 10. Ajá, pepino 10. Y 2 lempiras falta. Así. Entonces, con 60 lempiras, ching, Todo eso. la remolacha sabemos que nos ayuda a la parte de la sangre. El patastillo es diurético, ¿no? Es anticancerígeno. Ojalá que se puedan alimentar de la mejor manera y que salgan a caminar para estar como esa Heidi. Esa. Ahí está. Aquí hay sandía, Gerson. Cuando está corriendo, ¿qué dice de la sandía? Sí, no, definitivamente. Aparte que la sandía es glucosa, también tiene mucha agua. Vamos a escoger uno. ¡Wow! ¡Qué grande eso! Eso está buenísimo. 75 lempiras. Deja, ¡Qué grande! ¿Cuántas veces al día tengo que comer frutas, 2, 3 veces en las meriendas. Churros y fresco, ¿cuántas veces al día? Cero. Vale. Don Jorge, cuéntanos, ¿qué estamos cargando aquí hoy? Una leñita para comer, porque yo te lo vendo yo. ¿A cuánto lo vende la libra? Por todo esto son 50 pesos. Una señora me lo tenga que hacer tortillita, me lo compra. Ella lo compra de un solo. Sí. ¿Cuántos kilómetros tiene que viajar para donde ella? Guadalupe, Hasta la Guadalupe va. ¿Qué? Todos los días. todos los días. No hay día en el mundo que no hagan el pedido de comprar la rotita y los ribolitos. Ponen 24 los rioles ahora. ¿A quién le dedica todo su esfuerzo? A la familia, pues. A la familia. Impactante, el señor gana 50 lempiras en todo su día de trabajo. Casi, mi gente, falta un poquito menos de la mitad. Más que, amiga, Baleada, tortilla con quesillo y desayuno con plátano maduro. ¿cuánto vale la famosa baleada? 12 sencilla, 16 con huevo. Aquí estamos con doña Mayra. Dice, ¿qué hora está sirviendo baleadas a la gente? 7:30. ¿Cuántos años lleva aquí en el puesto? No, solo 2 semanas por la venta de los cohetes. ¿Cómo fue la sensación para usted el primer día que abrió de nervios aquí? Dudando porque como casi no se vende y las personas de los cohetes vienen llegando ahorita, ya la otra semana ya sería mejor la venta. Maylin, ¿cómo se siente ver a su madre sacrificar tanto para la familia? ¿Cómo es la sensación? Orgullosa de ver que vamos a salir adelante. Excelente. Aquí estamos, Gerson, comiendo una baleada para usted. En toda la travesía, ¿cuándo fue el momento donde más hambre le pegó? Fue el segundo día porque fueron 76 kilómetros y me llevó 14 horas, 22 minutos, 30 segundos sin comer. ¿Y qué comió ahí? Recuerdo que era un pollo como asado, 25 tortillas, más un refresco. Mucha gente no sabe en qué momento se ve el refresco y el refresco es bueno cuando los niveles de azúcar están bajos. Vamos a desayunar, mi gente. Casi las 8, Gerson. Buena hora. Buena hora para la baleada. Qué rico. Baleada limeña. Muy rico. Aquí por casualidad estamos enfrente de una ferretería comiendo baleadas. ¿Cuánto vale una bolsa de cemento en Honduras actualmente? Está valiendo entre 250 y 280 lempiras. Todavía pueden unirse. El querer es poder. Entonces, en ese sentido, podemos donar bolsas de cemento, varillas, bloques. Es rápido para correr, pero más rápido para la baleada. Baleada. Aquí en esta carretera miro un montón de tiendas que venden pirotecnia. Para los amigos de Japón, ¿por qué en diciembre, enero tantos cohetes? Eso aquí es una tradición de que ya usted cuando ya faltan 5, como dice la canción, faltan 5 para las 12, empieza Todo el país. ¿Cuál es el favorito suyo? el show de luces. Este Wow. es de 200 luces. 200 luces en un solo. 200 en un solo. ¿Esto más grande cuánto cuesta? Este que mire, ve, es de 25 tiros de la grande. Esta caja le anda por 2.500. ¿Y lo más pequeño cuánto vale? Este es de 9 tiros. 9 tiros. Sí, le andan 300 pesos. 300 pesos. Eso se llama palometa. Nosotros le decimos piña. Porque Piña. como vienen así, ese le cuesta 150. Ah, esto es lo que más vende, ¿verdad? Ajá, esto es lo que más se vende. Sí. El caballo rojo. ¿Esto cuánto vale?
Este le cuesta 5 lempiras. Ah, ¿y esa vendedora ahí? ¿Cuánto vale la cohete, Heidi? No, pero guarde descuento, 40%. Eso, gracias. Ahorita estamos con el oficial. ¿Cuáles precauciones deben de tomar las personas con los cohetes? Pues los padres de familia tienen que estar al pendiente de los niños. Digamos que si lesiona a un niño, es verdad que le da multa, ¿verdad? Sí, hay. Ojo, a las familias, si un niño se lastima, se quema por las pólvoras, hay una multa para padres encargados. Vamos a entrar aquí a la colonia Las Reyes Caballero. Supuestamente estamos en Lima, pero esta colonia sí pertenece a San Manuel. Eso, ¿cómo se sienten las piernas ahorita? No, la verdad que tranquilo. Eso no es nada para usted. Después cuando superas niveles altos se te hace más fácil. Y hay algo muy importante aquí, similar a lo que yo venía haciendo. Nosotros venimos haciendo estaciones, ¿no? Yo igual forma en cada ciudad y estaciones, con la única diferencia que los kilometrajes eran superiores. Estamos en la escuela aquí de la colonia Julio Reyes Caballero. Aquí también hicimos un módulo de 3 aulas. Había demasiada población estudiantil, no cabían los alumnos. 2018 fue cuando construimos esa escuela aquí. Casi 5 años, mi gente. ¿Cómo se ha ido los tiempos? Aquí estamos viendo qué tal las aulas. ¿Están en buenas condiciones? Están en buenas condiciones. Excelente. Ha crecido la población de la colonia. Como en todo el país, va creciendo la población. ¿Y usted cuántos hijos ya? Solo ella. Solo ella. Hola. Su hija que estaba aquí, ella va cuando está más grande a asistir a la escuela aquí. Va a ser el lugar donde va a ir, porque imagínense, la tenemos en el frente, cerca. Hola, abuela. ¿Cómo está? ¿Qué estaba buscando aquí? Buscando leña. ¿Leña? ¿Ha podido encontrar hoy? Hasta ahorita estoy ahí. Sí. ¿Y usted dirige este machete? ¡Wow! ¿Cuántos años tiene ya, abuela? 76. 76. Todavía una cipotía, ¿va? Todavía. ¿Podemos ver la técnica de usted? ¿Cuál es duro? Es duro ese palo. ¿Y qué vas a cocinar hoy, abuela? Frijoles. ¿Frijoles? ¿A los hijos o...? Sí, tengo hijos, pero ya todos están aparte. ¿Están por allá? ¿Sí? ¿Algún saludo a los hijos? Ah, pues sí, yo les doy saludos y que vengan a visitar. Bien amable nuestra abuela aquí. Ya sabe, los amigos de la Lima, calidad de gente. Ya estamos llegando a la Lima. Aquí vamos a doblar para entrar a la ciudad. Ya llegamos a nuestra ciudad hermana. Usted corrió de costa a costa para los amigos y amigas de esta ciudad. Y es lo lindo, ¿no? Saber que una comunidad fue beneficiada. Usted corrió para que las abuelas como la de allá esté feliz porque los hijos y nietos de ella ya tienen una escuela. De eso se trata, no todo es una unión de fragmentos. Ellas tienen sus familias y ellos van a tener de dónde poder enviar sus hijos a la escuela. En nombre de todo el pueblo de Lima, él corrió de Trujillo hasta Choluteca para construir una escuela aquí en la Lima. ¿Cómo se siente siendo aquí de la Lima? Feliz y contento y agradecerle a él por el esfuerzo que hace. ¿Y usted, esta bicicleta es para... no puede caminar bien? Sí, no camino, me movilizo en ella. ¿Hace cuánto tiempo en esto? Hace 3 años. No todo el mundo puede caminar o correr como usted y yo. Esa odisea, creo que lo dedicamos también a todas las personas que no pueden. Definitivamente todos aquellos que tienen un impedimento físico, que es un digno ejemplo. Si ustedes ven, el ser humano siempre se la ingenia para poder avanzar. Uno invita a todos aquellos que estamos sanos a que hagan actividad física. ¿Usted cuántos kilómetros va a viajar hoy? Voy largo. Va largo. Yo creo que llego hasta San Pedro. Hasta San Pedro llega. Sí, bien puedo llegar. Ya estaba reventado yo las piernas, pero viendo el esfuerzo de don Jorge, vamos a seguir con más fuerza. Eso es lo que te motiva. Ahora estamos en la Lima, donde muchos dicen que aquí nació la famosa baleada de Honduras. ¡Wow! Esto viene con pollo. Vamos a echar... Mejor es solo de cebollita, porque falta correr un poquito. No queremos correr con diarrea. Sabrosa. Qué rico. Después de correr 20 kilómetros, la mejor baleada. ¿Cuántos años lleva vendiendo baleadas aquí? Hace como 2 meses, sí. Nunca es tarde para emprender. Sí. ¿La dirección, doña María? Bolívar, Fuerzas Armadas. Calidad de personas ahorita nos regalaron esas baleadas. En su momento más bajo, el momento más difícil, ¿cómo fue? ¿Qué estaba pasando en su mente? Fue el segundo día donde corrí los 76 kilómetros. Pensé en retirarme porque ya llevaba 12 horas corriendo y todavía faltaban 14 kilómetros. Pero cuando usted pensó en retirarse, todo Honduras te estaba viendo. ¿Puede imaginar el fracaso? Había tanta gente confiando y creyendo en uno, y cuando los patrocinadores, los amigos y la gente que viajó desde la 36 Guaymas hasta Choluteca, entonces todo eso pasó por mi mente y gracias a Dios logramos la travesía. Necesitamos alimentarnos porque hemos corrido mucho. Ese es el chile. Dale, gracias. Vamos a probar el famoso tamales de la Lima. ¿Qué tenemos adentro aquí, amiga? De pollo. Pollo. Tamales de pollo.
Wow. Hemos quemado mucha caloría, hay que recuperar. Carbohidratos. Qué rico. 13 lempiras, gran oferta aquí en la Lima. Gerson, se ve que la economía de la Lima está recuperando. Bien destruida después de los huracanes este año también. ¿Cómo se siente ver el comercio ya reviviendo otra vez? Creo que los huracanes fue una de las ciudades que más devastó. Qué bueno que los limeños se estén levantando. Sí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hoy se va a hacer lo que es una ayuda a la población de La Lima. Hay una brigada médica aquí en la ciudad de La Lima brindando atención médica a todos los limeños de la Universidad Católica y de la UNA. Lo más importante del día, mi gente, café hondureño. Brindis a Gerson y a los niños de aquí de La Lima. Cuéntame, ¿tú tomas el café sin azúcar igual a mí? Sin azúcar. ¿Por qué? Porque no la necesitamos, sí. Y después de los 40 años, los doctores recomiendan que no tienen que consumir mucho azúcar las personas. Salud. Salud, sí. Caliente pero rico. Estamos tomando café con profe Gerson temprano en el día. Gerson, cuéntanos un poco de detalle. ¿Cómo fue físicamente, mentalmente? ¿Cómo fue? Sabía de que el evento iba a ser demasiado fuerte, entonces me llevó 2 años y medio de preparación. 2 años y medio. Donde tuve que ponerme a dieta. Dentro de lo físico, los últimos 3 meses estaba corriendo a mediodía en punto, buscando el calor porque era lo que me iba a encontrar en el camino. Muchos no entendían el por qué yo estaba entrenando a esa hora. La gente burlaba de usted, pensaba que era un loco. Mucha gente lo gritó y el propósito era adaptarme a las necesidades climatológicas fuertes. ¿Cuántos kilómetros al día corría así? Hacía una doble jornada. En la mañana iba a hacer un poco de fuerza. Siempre pesas. Correcto. Sí. Por la tarde me hacía mis 25 o 28 kilómetros diarios. Hubo un momento también donde yo me iba a internar al cerro, porque una cosa es correr en los planos y otra cosa es correr ya en altitud. ¿Qué te decía su familia? Todo el mundo apoyándome. Al final ellos saben de que cuando yo me propongo algo no me sacan de ahí y solo les queda encomendarme a Dios. Y durante la travesía me estuvieron siguiendo y muy orgullosos de que se estaba dando el evento. No podemos pasar por La Lima sin comer la famosa burrita de esta gran ciudad. Hemos comido aquí muchas veces. Ya mi amigo tiene un puesto también en el parque de comidas aquí en la ciudad. La burrita, para los amigos de Japón que no saben, es un desayuno típico para la gente de Honduras. Son tortillas de maíz con frijoles y huevos y un poco de todo, lo que quiera, ¿verdad? Vamos a pedir uno, por favor. Gracias. Cuando estabas en la travesía, ¿cómo fue la dieta? Estando en el evento, la dieta fue distinta. Necesitábamos un poco de romper la dieta, como se dice, ¿no? Porque sabíamos que necesitábamos la mayor cantidad de energía posible. Pero ¿cómo se encontraba el tiempo para comer así? Una vez iniciábamos hasta que terminábamos el recorrido. Y el recorrido, por ejemplo, cuando corrimos de Tela a Progreso, que eran 66 kilómetros, hasta que logramos los 66 kilómetros vinimos a comer, que recuerdo yo, más el evento que hubo aquí en Progreso, que fuimos al supermercado Cotepec, a Chubebox, venimos a comer en eso de las 2:30 de la tarde. ¿Cuántas calorías al día? No tengo un dato exacto, pero... 10.000 calorías, por ahí. No, un poquito ahí, por ahí, porque yo perdí 19 libras, déjame decir. Ahorita ya me estoy recuperando. Para su travesía, había mucha logística detrás de la carrera. ¿Qué tuvieron que hacer para preparar el hospedaje, la comida, el transporte, seguridad? ¿Cómo fue? Me armé de un gran equipo, la que se encargaba de los hoteles, la alimentación era Luisa York. Mucha gente fue viendo bien el proyecto y sobre todo el propósito, ¿no? Porque sabíamos de que era la recolección de material de construcción para la escuela de aquí de La Lima. Entonces, en ese sentido, yo iba corriendo tranquilo. Tener hoteles cada noche, donde comer cada día, es un gran trabajo de equipo. Yo iba enfocado en ir corriendo. Luisa York estaba enfocada en conseguir lo que es la alimentación. Franklin García enfocado en los videos. Y Erling era el encargado del vehículo, ¿no? Porque sabíamos que necesitábamos trasladarnos. Entonces, fue un gran equipo donde comenzamos 4 meses antes. Agradecido también porque la policía nos acompañó en el recorrido. Eso al final me hizo correr con confianza. Antes de llegar a cada ciudad ya estaba decidido dónde ibas a dormir, dónde ibas a comer, todo de antemano. Sí, cuando íbamos por Tegucigalpa ya teníamos el hotel de Choluteca, ya teníamos el hotel de San Juan. O sea, teníamos hasta 3 días de adelantado. Creo que no me equivoqué al acercarme a ellos. Yo no valoraba el que ellos gestionaran los hoteles, el que ellos tiraran buenas fotografías, buenos videos. Yo valoré esencialmente que cuando el proyecto no era nada, me dijeron que sí, me apoyaron. Y ya luego el proyecto se convirtió en un proyecto de país y bueno, cómo no darle gracias a ellos. O sea, ese proyecto
fue de equipo de verdad y de muchas ciudades, porque sin los hoteles y restaurantes, los patrocinadores, eso hubiera sido un gasto enorme, imposible. Definitivamente, porque nosotros vivimos en un país donde no está el apoyo necesario para este tipo de eventos, pero sí, gracias a los patrocinadores, agradecidos porque apoyaron, ¿no? Es un gasto aproximadamente de 180,000 lempiras. Gracias a Dios fue poco o nada lo que se gastó, ¿no? Gracias a las casas patrocinadoras. ¿Qué fue lo que sucedió con las rodillas y las uñas de los pies, Gerson? Una de las causas fue que las uñas se maltrataran, ¿no? Maltrataron de una manera... Dios santo, esos no son uñas pintadas. No, esa es la sangre de las uñas del recorrido. Todavía duelen. La rodilla se me había inflamado y sobre el final a mí me pasó factura. Entonces compramos anestesia, compramos medicamentos para el dolor, para la inflamación. Corría con anestesia. Sí, para poder avanzar porque no podíamos parar. ¿Dónde era el dolor, Gerson? Aquí, en esta zona, sí. Del menisco, de adentro. Correcto, porque cuando usted va impactando demasiado, entonces... Puro acero aquí, puro acero. Sí, hombre. Déjame decirte que cuando llegué a Tela, que cuando me recibiste, yo estaba con fiebre. Tenía fiebre ese día cuando te miré. Yo por eso llegué con fiebre. A las 9 me llevaron un medicamento y cuando me tocan y me despiertan, salto, vámonos, vámonos, y me empecé a poner los tenis, a la calzoneta y me fueron a parar al portón porque yo estoy delirando de la fiebre, llegando a lo que es a la barca. Ahí ya dejé de tener fiebre y gracias a Dios. Qué bien que aquí en la Lima ya se encuentra más gimnasios. Eso es lo importante, que haya ese tipo de lugares, ¿no? Para que las personas puedan venir a hacer su actividad física. Gerson, aquí la ciudad de la Lima dice la ciudad de oro verde, por los bananos verdes. Vamos a pesarla. Qué raro, aquí estamos en la ciudad donde produce banano, pero estos son de Guatemala. ¿Será que por los huracanes se han destruido las fincas? Vamos a ponerle lo que es buen detalle. Aquí estamos en la ciudad de bananos, pero estos no son de aquí de Honduras. Es por lo de las llenas. Por los huracanes se han destruido muchas fincas de Honduras. Sí. Bastante fuente de trabajo en las fincas bananeras, pero los huracanes se han destruido tanto. ¿Cómo es la sensación? Todo eso pasa y ¿qué le vamos a hacer? Por eso es que ahorita no hay bananos. Aquí en Honduras. Sí. Una ciudad muy golpeada por los huracanes, ni los bananos pueden producir como antes, pero esperamos un pronto recuperación y esperamos que con esa escuelita podemos ayudar la economía de la ciudad. ¿Usted viene de algo gimnasio ahorita? ¿Qué le motiva a usted a hacer ejercicio, cuidar de la salud? Bueno, para mantenerse en forma y para poder cuidar la salud, ¿no? ¿Cuál fue la rutina de hoy? Pierna. Pura pierna. Pierna, así que... está débil ahorita, pero vamos a recuperar. Sí, hombre, excelente. Yo veo que como... Aquí, ¿qué pasó aquí? Fue un accidente. En serio, pero eso no te detuvo a hacer ejercicio. Gerson, hablando de logística, pasó un momento un poco triste para usted porque viene de Progreso y fue la única ciudad donde no hubo apoyo de hotel. Hay un dicho en Honduras, no sé si lo has escuchado, que dice casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué significa? Que el herrero sabemos que trabaja con el hierro, pero si vas a la casa de él, el cuchillo es de palo. Entonces, imagínate, tenés al atleta nacional, el único que te ha recorrido todo el país y tuviste que pagar hotel en tu ciudad. Cuando ya empezamos a tocar, Hotel Arboleda dijo, bueno, nosotros vamos ahí sí. Ahí sí, ya wow. Al final Hotel Arboleda nos dio ahí las habitaciones, pero tocamos otros hoteles, no hay presupuesto, cada quien, no, definitivamente. Y las autoridades municipales tampoco, lastimosamente, no sé qué pasó. Lo importante es que nos dimos cuenta de que es muy poco que te apoyen en tu ciudad. Pero muchas gracias a Hotel Arboleda por ese apoyo. Gran hotel de Progreso. Vamos a comer papaya. Qué grande esos pedazos. Eso es un pedazo. Dios mío. Qué grande. Mira. En vez de perder peso, hoy vamos a ir a la casa más gorditos. Tenemos una situación, William, quien nos ha estado acompañando. ¿Qué pasó con la pierna? Siento que me duelen los dos músculos. ¿Cuántos kilómetros llevamos hoy? Como 20, yo creo. 20, ya falta un kilómetro más, ¿verdad? Sí. No es broma, nosotros llevamos 20 kilómetros hoy. Alguien que entrena como él y yo, ya estamos temblando las piernas. Profe Gerson ya está más allá. Es increíble la forma de él. Vamos. ¿Dónde es el dolor, William? Sí, la pantorrilla. Ahí. Sí. ¿Y dolor de cabeza de la novia? No. Ahí no. ¡Eso! Es una bestia. Tengo acá. Vamos, 10, 1, 2. Estos buinitos con 20 añitos. ¿Cuántos años tiene, profe Gerson? 41 años, 2,
3, vamos al 25. ¿Qué pasó, Chi? Más, 6, 7, son 25, 8, 9, 5 más, venga, 4, vámonos. Pa, arriba, 1, son 10, vámonos. A eso, salta, salta, cabrón. La última. Sentadilla con salto, 10. 1, 2, 3, 8, 9. Vámonos. Bueno, gente, es que me voy a morir intentando estar con Gerson al último kilómetro. Aquí estamos en San Juan de la Lima. Esa escuela de madera tiene muchos años. Puede ver cómo está la condición. Entonces logramos construir esta escuela atrás de bloques de concreto para que los niños tengan un lugar muy seguro. Chilo, ¿cuál es una escuela que hemos construido aquí en la Lima? Se ha construido aquí en Nuevo San Juan, en Cruz de Valencia, en el Samaritano y también en la Dilcia Fernández. Y ahora estamos en Flores de Oriente. Son el número 5 aquí en la ciudad de la Lima. Sí. Ok, vamos. Ahí está. Ya me está calambrando, gente. Oíme lo que te voy a decir. Ajá. El dolor es momentáneo, la satisfacción para siempre. El dolor es momentáneo, la satisfacción para siempre. Falta unos 2 kilómetros más, estamos en el última corrida, último pique para llegar. Estamos sintiendo el sufrimiento de sus piernas ahorita, aunque sea un vistazo. Así corría yo motivado porque admiro tu bonita locura de construir mi escuela. Y es por eso que me atreví a esto. Y vamos por más. Tranquilo, soportar el dolor, disfrutar del dolor. Qué rico se siente, como que se va a partir la rodilla, ¿va? Pero hay niños que van a sentir 1000 veces más esa alegría que ese dolor. Y eso es lo que a uno lo motiva. Nosotros. ¡Felicidades, Chi! ¡Vamos, levantemos a Chi! ¡Levantemos! Llegamos a las Flores de Oriente. Ya estaba desmotivado, faltando un poco, pero ya con los niños al par mío vamos a llegar hasta la meta final. Justin es nuestro presidente estudiantil de la Escuela de Flores de Oriente. Corrí con profe Gerson desde Progreso 21 kilómetros para saber y aprender cómo fue esa odisea para él, que en nombre de Flores de Oriente corrió desde Trujillo hasta Choluteca. Hoy pude entender, aunque sea un poquito, el sacrificio del profe. Esto es muy impresionante porque apenas pudiste venir, porque eso es mucho cansancio, mucho estrés, mucho de todo. Así es, así es. Vení, canta conmigo, que la vuelta vamos a dar. Llegamos. Dale una huella a Chin, que lo logró Chin. En nombre de todos los niños aquí de Flores de Oriente de la Lima, pude vivir un vistazo de la odisea y el sacrificio del profe Gerson, todo lo que hizo él para todos los niños aquí. Estos dibujitos para usted. ¿Quién dibujó eso, Shaylee? Yo. Y esta estrellita para usted. Gracias, Shaylee, nuestra vicepresidenta estudiantil, me acaba de entregar una hermosa carta. Muchas gracias. Estamos con los alumnos de la escuela con Gerson, ya que hemos llegado aquí a Flores de Oriente. Gerson, ¿cómo te hace sentir? Ya estamos arrancando con los materiales que usted pudo recaudar en el maratón. Una satisfacción enorme, creo que valió la pena el esfuerzo, creo que el motivar a toda una población a donar material de construcción para que estos chicos puedan tener un techo digno donde recibir la sagrada educación, creo que me hace sentir lleno de satisfacción, ¿no? Saber que se puede lograr lo que un día tú como persona te lo propusiste y nosotros respaldándote, yo corriendo y el pueblo de Honduras donando material de construcción para que se pueda construir la escuela. ¿Cómo te sientes sabiendo que Gerson corrió todo Honduras para poder construir esta escuela para usted y sus amiguitos? Me siento muy orgullosa de Gerson, que haga un récord para construir nuestra escuela. Ahí está. ¿Cómo te hace sentir el corazón todo lo que hizo Gerson? Bien, que está luchando por construir nuestra escuela. Gerson es más rápido que Scooby-Doo, ¿verdad? Me sentí muy feliz porque él alegre que yo tengamos la escuela. A mí me encantó porque él está luchando para que nosotros podamos estudiar en nuestra escuela. ¿En qué grado está? 5º. Excelente. Gracias, chicos.
José, ¿cómo te hace sentir que nuestro profe Gerson corrió? Me alegro por todo lo que estamos haciendo, todos colaborando para todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar un poquito, a ayudar un poquito de trabajo con Gerson. Todos te dicen profe Gerson. Antes de todo eso, ¿usted fue profesor? Sí, yo estoy en la docencia, soy profesor de educación física, también soy entrenador de fútbol. Es por eso que se me llama profe, ¿no? Soy fiel testigo de que la educación hace cambiar personas. Mi historia de vida es una historia bastante dura, donde me eduqué solo desde los 14 años y gracias a la educación creo que he tenido mejores oportunidades de vida. 14 años tuvo que hacer todo solo. ¿Sus padres dónde están? A mi papá vine conociendo a los 39 años. Yo me crié con mi abuela en una aldea, la 36 Guaymas. Estamos en la aldea 36 en Negrito Lloro. Aquí es donde creció Gerson. Desde los 4 meses de edad hasta los 14 años. Aquí creciste junto con su abuelita. Sí, mi abuelita me crió, que en paz descanse mi viejita. Mucha naturaleza aquí, es el famoso Quinel donde aquí aprendió a nadar Gerson, dice. Ya fuimos a la Nosotros sobrevivíamos de esto, vendíamos el cacao. Este era el trabajo que hacíamos nosotros. Mira. Wow, chúpelo. No lo mastico, solo chúpelo. Está dulce. ¿Y Gerson? Eso también soy yo. Más de mi tío. No puede vivir sin ella. Ella me conoce de la infancia. Wow. ¿Cómo era Gerson de niño? Yo digo que excelente, porque así como es ahora, yo digo que también era así chiquito. Lo felicito por la carrera que hizo. Gracias. Don Calín, Gerson es un maratonista reconocido ahora. ¿Usted cuando era niño sabía que él va a ser así de atleta? No, pues siempre trajo la chispa este cabrón, va. Corriendo a todos lados. El deporte, siempre jugábamos desde güero, fútbol, nosotros teníamos equipo así. Hola, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Renan Zamora. Renan, ¿pero son familia? No, amigos. Sí, los conocemos de infancia. Tiene como ojos parecidos a los suyos. Sí, nosotros a él le decíamos Cheleguaro. Cheregualo, guaro. Sí, que le encanta el guay. Chifales. Donde yo aprendí a nadar fue en este río. Está un poco así, como te digo, porque me imagino como no estaba visitado. Pero en esos tiempos había electricidad o... No había electricidad. No había. Sí, aquí fue mi inicio. Casualmente la carrera comenzó en la escuela y por aquí fue el recorrido. Yo tenía en ese entonces 12 años y gané el primer lugar. Recuerdo que no quería ni dormir por estar abrazando el trofeo. Entonces desde ahí me gustó lo que es las carreras y empecé a entrenar. Para ser maratonista profesional tiene que tener mucha disciplina. A la medida vas creciendo te vas juntando con gente que te ayuda, ¿no? Vas leyendo. Era necesario acostarse temprano, dejar la Coca-Cola. Me atreví a traerte a este humilde hogar y vas a probar las mejores baleadas del sector. Vamos a ver si el profe Gerson sabe. A mí me enseñaron así. Ahí está. Mire. Así me enseñó mi abuelita, mire. Gerson está quemando los frijoles. Mira, ¿qué pasa? No, está fuerte está fuerte. Ahí está. No, pero Corona no, salvavidas necesito. Funciona mejor la botella de salvavidas. Mira mi gente, ¿qué es lo que la baleada que me acaba de preparar Gerson López? Tengo mi pastilla para el lácteo, baleadas aquí de la 36. Ay, usted me está por. Mi mamá, ahorita anda atrás. Hombre. Qué rico la baleada de Gerson. Mucho. Bueno, Gerson me trae a un lugar. Esta fue mi escuela donde estuve hasta sexto grado. Y él caminó de su casa aquí todos los días. Yo sé que eso le ayudó con las piernas que tiene ahora. Y de 0 a 10, ¿cuánto era de tremendo? 10. Gracias a Dios y al sacrificio de mi abuela, de mi mamá, tuve una educación digna. Ellas tienen una organización donde ayudan a la gente. Gran trabajo, muchas gracias. Gracias. Ahorita están entregando una donación de cemento y bloques aquí de parte de la aldea 36 para el proyecto. Así que muchas gracias a todos de este sector. Me llena de mucha satisfacción saber de que mis amigos de infancia se identificaron, ¿no? Para poder colaborar con tu causa. Y de eso se trata, Chin, que nos unamos todos como catrachos, como hondureños, para que haya más educación en nuestro pueblo. Amén, amén. Luego yo vine a vivir al Progreso con mi mamá, pero por cuestiones de rebeldía que uno de joven lo lleva, entonces eso me llevó a vivir solo. Usted de rebelde, no te creo. En su momento no teníamos la madurez necesaria, pero siempre con el deseo de ser alguien en la vida, me acerqué a las personas correctas y sobre todo no abandoné el estudio, y eso fue lo que me ha llevado a conocer países, buenas personas. Aquí estamos con Rocío. ¿Cómo se sienten los brazos ahorita de tanto trabajo? Muy bonita.
Muy bien ahorita, pero en 3 horas, quemadito el día de hoy. Pesado. Muy pesado ese trabajo, ¿verdad? No, y ahorita me siento bien. No ha sudado nada, ¿verdad? Estamos con la chiquita gigante Stacy. Muy cansado. Los brazos, ¿cómo te sientes? Cansado. Cansado ya, pero ya casi a terminar la escuela, ¿sí? Sí. De repente se fue profe Gerson, no lo encuentro. ¿Para allá fue? Sí, ya está. Desapareció profe Gerson de repente. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a buscar en esta aula aquí. ¿Gerson? Sí, ya encontré a Gerson. ¿Encontró a Gerson? Sí, por aquí viene. Ya encontraron a Gerson, dicen. ¿Dónde crees que se había ido Gerson? Por allá fue. Ahí está. Ahí está Gerson. Ve, ¿qué trae? ¿Por qué viene en un camión? ¡Gerson! Y te traemos la ayuda aquí, no estás solo. ¡Wow! Producto de los 788 kilómetros, esto es una parte nada más de lo que se recaudó. ¡Un aplauso para el profe Gerson! Gerson, en su odisea de correr 788 kilómetros, ¿cuántas bolsas de cemento logró recaudar? Aquí en la ciudad de Tocoa hay aproximadamente de 150 bolsas y aquí en la ciudad de Progreso entre 300 bolsas de cemento, entre otros materiales. Para construir una escuela necesitamos un aproximado de 750 bolsas de cemento. Falta unas 300 bolsas más para terminar la escuela. Ya está sembrada la semilla, pueden seguir donando, acercándose al supermercado Cotepeque. Ahí pueden ir a dejar el material de construcción para poder terminar lo que es este hermoso proyecto. El supermercado Cotepeque en Progreso y Oro. Así es. Gerson, me había fijado en el tatuaje de la pierna, también en su celular, ¿no? En el fondo tienes el mismo personaje, Giovanni. ¿Quién es Giovanni? ¿Por qué tanto cariño a ese personaje? Una de las personas que creyó y confió en mí cuando yo me estaba preparando en México, ¿no? Y cuando se pasaban las situaciones difíciles, sin duda yo me recorrí a él para poder suplementar algunos gastos de comida, gastos de apartamento y entre otras cosas, ¿no? Creo que Giovanni fue fundamental en mi vida como deportista, como profesional. Una vez hicimos una carrera, también una maratón de la ciudad del Progreso a Villa Soleada. Y bueno, Giovanni era eso, Giovanni era de esas personas que siempre estaba para apoyar y pues desgraciadamente la violencia del país se lo llevó. Es un sentimiento muy especial para mi persona, significó mucho la amistad de nosotros dos y desgraciadamente pues a él lo asesinaron, pero queda ese sentimiento bonito para con él, man. Prácticamente un hermano. Por eso me decidí tatuarlo. Creo que en una parte ese maratón usted lo hizo en nombre de él. Sí, la verdad que siempre confiaba en uno, pues, y las situaciones que a veces hacíamos, yo las hablaba con él y él me decía, no, dale, es lo que te gusta, es lo que te apasiona, conmigo contás en lo que pueda. Y cuando Gerson López logró llegar hasta Progreso de Trujillo, me llevó al cementerio Amor Eterno, donde está descansando en paz Giovanni. Un momento muy impactante para mí. Yo sé que Gerson andaba hasta de fiebre, andaba las rodillas inflamado, pero después de ese momento como que renació su energía. 788 kilómetros corrió Gerson López, pero cada kilómetro lo hizo junto a su mejor amigo y hermano Giovanni. Aquí estamos en Flores de Oriente. Logré correr y terminar los 27 kilómetros hoy con el profe Gerson. ¡Qué odisea! Eso fue apenas 3% de todo lo que él hizo. Gran sacrificio de nuestro héroe nacional. Ya tenemos 450 bolsas de cemento. Nos falta 300 bolsas de cemento más. Para las personas que nos quieren ayudar a terminar este proyecto, tenemos la meta de hacer 1000 escuelas. Aquí en la descripción voy a dejar el link donde pueden donar. También para las personas aquí en Honduras, pueden venir al supermercado Ocotepeque en la ciudad de Progreso y Oro para dejar bolsas de cemento o cualquier material. Si pueden ayudar, muchas gracias. Si no pueden, no hay problema. Muchas gracias a los patrocinadores del maratón de Gerson. Gerson, muchas gracias por todo el día de hoy. No, la verdad que gracias por invitarme a este bonito evento. Me llevo una bonita memoria de ver estos niños contentos y felices y sé que dentro de un par de meses vamos a venir a ver esos muros levantados y bueno, próximamente vamos a correr de, gracias a Dios, a Ocotepeque, pero eso está en planes todavía. Excelente, muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡sayonara!